Hola a todos, bienvenidos a ver qué pex, el canal donde exploramos, descubrimos y por supuesto criticamos todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y más allá. Soy Vicat Gutiérrez y junto a Robert, hoy estamos aquí para hablar de una de las películas más esperadas del año, Deadpool y Wolverine. Si eres fanático del cine, te apasionan las historias y te encanta mantenerte al día con los estrenos más recientes, estás en el lugar correcto. Aquí en A Ver qué pex vamos a platicar acerca de ello. No solo traemos lo último en cine, sino que también exploramos un sinfín de temas que te sacarán de la rutina. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Vámonos a platicar directamente al estudio en A Ver qué pex y no olvides suscribirte, darle like al video, compartirlo con tus amigos para que podamos seguir creciendo y trayéndote más contenido de calidad. Nos vemos en el estudio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, ya estamos aquí en otro episodio más. Lo prometimos y lo cumplimos, ¿no? Como dijera cierta película mexicana que algún día vamos a hablar de ella también, porque debemos hablar de este tipo de cine. Claro que sí, para gusto de todos ustedes. Y pues bueno, la bienvenida está, mi nombre es Vicat Gutiérrez, mucho gusto de estar con ustedes y pues aquí estamos. También mi querido dúo. Ay, mi querida. Ay, tuntuela. O sea, primero soy tu amigo y luego tu querida. Pues es que ya subiste de nivel. A ver qué dice tu esposa. Uy. No, bueno, peor porque aquí está la verdadera catedral, pero luego hablamos. Sí, luego le damos su introducción. Sí. En buena onda. En buena onda. No manches, y pues bueno. Robert con nosotros, platicándonos objetivamente cualquiera de los asuntos que nosotros hablamos, que está visto y está dicho que acá pues toda una eminencia, mi querido Robert, te la sabes de todas. Eso es lo bueno. Copio. Pues bueno, a ver, mi querido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Fuiste al cine? Primero, sí. ¿hiciste la tarea? Claro. ¿Fuiste a ver? Como habíamos quedado, vamos a hablar hoy de la película de Deadpool and Wolverine. Ya la fuimos a ver. A mí la verdad es que me encantó. En cada escena me emocioné de principio a fin. Era lo que esperaba. El podcast pasado hablamos de eso. Así es. Que era lo que esperábamos como admiradores de estos personajes y de estas películas. Y creo que no quedó a deber. La verdad es que es una película muy, muy buena. Deadpool se despide de buena manera. Entonces, a mí me encantó y la voy a ir a volver a ver. No mañana, pero la voy a ir a volver a ver. No. Sí, son el tipo de películas que de definitivamente son para verlas. Bueno, de por sí que yo soy una persona, yo creo igual que... Bueno, yo creo que no, tú no repites películas, ¿verdad? Si me gustan, sí. Sí, no, yo también soy de los que no me canso de verlas porque a final de cuentas siempre hay algo bueno que la primera vez sí te la chutas, la disfrutas y todo, pero cuando la vuelves a ver ya notas detalles, ya empiezas a ver cosas que dices, esto no había puesto atención. Cuando lo ves por primera vez vas con cierta emoción, ya cuando la ves 5 o 6 veces ya la ves con más tranquilidad. Y tú mismo te dices, eso se me pasó, ¿no? Esa referencia o esa escena o tal cosa se me fue. Así es. Y pues bueno, señores, es una película de la que vamos a hablar que tiene un sinnúmero, creo que me quedo corto diciendo que tiene un sinnúmero de referencias porque las tiene muchas referencias. Hablando de referencias, ¿no vas a hacer tu? Bueno, vámonos a ahorita. Ok, bravo. Digo, inigualable. No te quito la intención, amigo. Lo sí. Es tu programa, aparte. No, es el programa de los dos. Acá estamos en este proyecto los dos. Y ahora te aclimatas.
Órate que chingas. Yo aguanto. Pero bueno, la verdad es de que pues la emoción la traemos a flor de piel. Sinceramente, yo desde que me senté hasta que me levanté fue un disfrute total, partiendo desde el hecho de que hay muy buenas referencias, aparte del disfrute de la comicidad y de la forma en cómo la película se desarrolla, que definitivamente todo el tiempo te estás riendo, la verdad, te salen con cada cosa. Son risas y emociones. Sí. No sabías, es que, ¿cómo describirlo? No puedo decir, no sabía si llorar o reír porque te reías y luego de repente la pinche emoción me libera, ¿no? Sí. Te hacías nudo. ¿A ti qué parte te emocionó más? Pues porque a mí, no la esperaba. Yo sí hubo cosas que no las esperaba. Yo la verdad soy un saco de emociones y tratándose del cine y en este tema en particular de la película de Deadpool, ya lo mencionaba en la entrega anterior, esta parte de poder ver del cómic, del impreso o de una caricatura, ver el live action de ciertos personajes, para mí de repente fue mucha emoción y fue la parte en la que cuando estuve en la cueva, cuando los llevaron a la cueva y de repente en esta parte donde escuchan ruido y se pone Deadpool listo con la espada para volarle la cabeza a quien entrara y suelta el primer trancazo y resulta de que es Electra la que le para el trancazo, ¿no? Sí. Jennifer Garner. O sea, y parece a modo de curiosidad, a todos les debe de suceder que cuando escuchas una rola de algo y echas a andar tu imaginación, a lo mejor en ese tiempo que esa rola empezó a sonar, te trajo muchas emociones, te acuerdas de cosas chidas o de no tan chidas, a final de cuentas te trae algo. En el momento que cuando esa película se estrenó, yo estaba en una etapa de mi vida pues chida, ¿no? De mi juventud. Y la verdad es de que cuando, pues, enamoradísimo de Jennifer Garner, porque sí, no, guapísima, sigue guapísima. Mujer. O sea, a mí me emocionó mucho la parte donde sale Blade. No me esperaba sí, Wesley Snipes. O sea, Blade es también, o sea, de mi juventud y esta parte que yo lo vi y mira, la edad que tiene 70 años, algo así, más o anda menos por ahí de los 60, 70 años, la agilidad que desarrolla, ahí sí yo creo que no hubo. Y se sigue viendo igual, la verdad. Sí, no, o sea, aunque pasen los años, no le puedes quitar esa personalidad como Blade. Y a mí esa parte sí me sorprendió mucho. No me esperaba este personaje. Y como decías de las referencias, hay que recordar que Ryan Reynolds participó en la película de Blade. Sí es cierto, sí. Entonces, para mí fue una sorpresa muy agradable ver a Wesley Snipes. Y hay que recordar que también Blade es un personaje de cómics. También es una de las primeras películas que empezaron a resurgir del tema de cómics. Él entra dentro del universo de los antihéroes, ¿no? Sí. Él está ahí supuesto. dentro, ahora sí que clasificado en ese universo de los antihéroes. También otro que me llamó, a mí me gustó mucho cuando salió la serie de los X-Men, de la caricatura que la veíamos en Azteca 7, por cierto, Gambito. Porque ves que empezaban tarararán, y las letras y todo, y empezaban a nombrar a cada uno de los. Sobre todo que Gambito es de los personajes importantes más duros de los X-Men. Y que no lo hayan tomado en cuenta en las primeras películas de X-Men es muy decepcionante. Yo creé una confusión porque yo lo estaba relacionando con. En algún momento me confundió, creí que era Nightcrawler. No. Y de repente dije, no, pero a ver, no. ¿Será que se irá a convertir en esas cosas mentales? Y sobre todo el actor Channing Tatum, sí, que estaba considerado para hacer la película en solitario de Gambito, que al final ya no se elaboró, y lo platicábamos hace el podcast pasado, de esas películas que no se lograron, fue la de Gambito con Channing Tatum. Pues déjame decirte, un detalle, un punto allí importante fue que cuando anunciaron a Channing Tatum para la película de Gambito,
subió con una playera característica allí a la Comic Con. Y esta vez, bueno, dije, con bombo y platillo lo anunciaron que esa iba a ser su película y todo el rey, todos, y pues no sucedió. Y tiempo más adelante, cuando se volvió a hacer el anuncio en la Comic Con, ya cuando se anunció Deadpool, Wolverine y se anunció a Channing Tatum, resulta de que sube con la misma playera con la que subió en aquella ocasión. Sí. O sea, es muy buena onda, el tipo no dijo, ay, no, que no, o sea, no se mamone. Al igual que nosotros, creo que se emocionó, dijo, ahora sí, aunque sea. Se sacó la espinita, ¿no? Aquí salta la pregunta de que, porque bueno, brincándonos un poquito más adelante, en la parte del enfrentamiento, en donde hacen donde van a pelear con la malvada, la vamos a llamar así ahorita, hacen una especie de exclamación donde dicen, bueno, qué bueno que este cierre nos está haciendo justicia, porque hace justicia de todos los personajes que en su momento no se había dado la oportunidad de que lo sacaran en pantalla, que bueno, sí, Blade sí tuvo su película, Electra tuvo su película, el único que no tuvo su película fue Gambito, y X-23, que está pendiente porque también le van a hacer su película. Y aquí entra la cuestión Chris Evans como Antorcha Humana sí. También. O sea, yo sí, cuando dije el podcast pasado dijimos que iba a haber spoilers en este, no nos importa. Porque ya la vimos. Yo ya la vi, no me importa echárselas a perder. Pero cuando aparece Chris Evans, desde la voz te das cuenta quién es. Pero hace su uniforme que trae puesto, trae azul y rojo. Sí. Y yo sí pensé, es el Capitán América. Sí, yo también. Te lo juro que sí pensé que era el Capitán América, y cuando se descubre, pues más me emocioné, porque era la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero pues como siempre fue como que un chiste negro, ¿no? Pues porque muy fregón salió y de repente... Mira, fue una película de sorpresas, la verdad. A mí, la verdad, sí. Platicábamos de la introducción de la película. Esta vez me sorprendió porque cambió la forma de introducir los créditos y a este personaje como es Deadpool con un baile. Sí. La verdad que fue genial. Revivió la canción de Bye Bye Dancing, porque la revivió otra vez. La canción ya de por sí era buena. Ha revivido. La película en sí está reviviendo muchas cosas, porque si tú te pones a checar en YouTube, ya te aparecen videos de Bye Bye. Sí, ya, claro. Sí, me parece. Y una referencia de ello es de que te platicaba hace rato, ¿en qué película es trivia? ¿En qué película es donde sale esa canción de Bye Bye? A ver, ¿quién de ustedes sabe? ¿La puedo responder? Vamos a darle unos minutos, ¿no? Unos minutos. Bueno. Se la van a saber todo. Sí, se la van a saber, se la tienen que saber. Y si no, pues ahí está como dato curioso. Esta canción sonó en la primera película de... Exactamente. En la primera película de X-Men, cuando Wolverine va por los chicos de un relajito que habían armado y se suben al carro rápido porque se van a escapar, ahí va sonando la canción, la de Bye Bye. Y oye, en el inicio toda la coreografía se aventó este hombre. No es Ryan Reynolds. Ah, bueno, no. Sí, bueno, pero vamos a quitarle un poquito la magia de que al final de cuentas la coreografía se vio entre rompedera de huesos, rompedera de cráneos y situaciones. Digo, al final de cuentas se aventó la coreografía. Y oye, esta controversia de no querer, este respeto al inicio de la película, de no querer manchar ese gran final de la muerte de Wolverine. ¿Cómo viste? ¿Cómo, perdón? Cuando la película de Wolverine terminó, la de Logan, tiene una muerte muy dramática, una muerte en la que a final de cuentas él, en su última frase, si no más recuerdo, tú me corregirás, decía, es que y así es como se siente morir.
Pues era el final, ¿no? De este personaje en las películas, porque ya lo habíamos comentado. Ya era la última película de Hugh Jackman como Wolverine y se tenía que ir por la puerta grande. Y ese era un final digno para el personaje. Sin embargo, fíjate que en Deadpool cuidaron mucho esa parte. Cuidaron esta parte de la forma de morir de Logan. Creo que no quisieron abordar ese tema. De que no fuera el mismo Wolverine. Ah, sí. Sí, también, exactamente. Porque también en la película nos pasaron muchas variantes de Wolverine. Ajá. Otra sorpresa, Henry Cavill como Wolverine. Sí, claro. Que la verdad también fue una sorpresa muy agradable verlo ahora en el universo Marvel. Sí, claro que sí. Y pues obviamente que está sobredicho ya que el nuevo Wolverine ya no tiene nada que ver con Hugh Jackman. Se viene otra película de Wolverine, pero ya con otro artista diferente. Sin embargo, allí en esa parte pues respetaron mucho al inicio de la película y decidieron mejor sacar a... Todos esperábamos que a lo mejor desenterraba a Wolverine, pero regenerado. Yo eso pensé. O sea, cuando Deadpool estaba sacando las piedras y todo eso y se quedó así de que, no mames, así se quedó. Yo dije, no manches, este cabrón se regeneró. Sí, no quisieron seguir con esa secuencia de películas. O sea, dijeron, a ver, aquí se terminó este personaje y esta película, y aquí empieza otra. Porque de hecho, el Wolverine que vemos en esta película es de otro universo. Es de un universo donde él falló como X-Men, como Wolverine. Y en esta película se reivindica, ¿no? Así es. Y esa es saliéndonos, brincándonos a otra parte donde yo les mencionaba en el capítulo anterior cuando te decía, ¿tú qué te imaginas con los trailers que nos pasaron? Las situaciones de cada una de las tomas que salían ahí. Por decir, en mi caso, cuando pasaron a Wolverine hincado, lamentándose y al lado de él una serie de tumbas, yo me imaginé que había sido un cataclismo y que había pasado un relajo ahí. Y no estaba yo tan alejado de la realidad. En ese universo, Wolverine, lo que a él le pasó en ese universo fue que él, por estar negando pertenecer a los X-Men y en medio de su alcoholismo, no estuvo cuando más lo necesitaron. Y cuando él llegó, ya no existía X-Men. Que esas son las características del personaje. Sí. También esa parte hay que aplaudirla muy bien. Te digo que lo que yo esperaba en esta película era el desarrollo del personaje. Entonces, con este Wolverine de otro universo, sí, la verdad le dieron otro matiz a su personaje. También hablamos de los cameos que hubo. Cada uno tuvo su participación muy especial. Sí, porque con el argumento o con la forma de actuar, todos tuvieron algo que aportar en esta película. Entonces, y como tú dijiste hace un momento, la película es un subidón de emociones en toda la película, porque hasta el final, hasta en los créditos finales, estás buscando los nombres de las variantes de Deadpool para ver quiénes son. A mí me sorprendió mucho también que Matthew McConaughey es una variante de Deadpool. Sí, sale el vaquero. Es el vaquero. Exactamente. Es el vaquero. Y la Deadpool, la chica Deadpool, pues no es nada más y nada menos más que la esposa de Ryan Reynolds. Sí, vaya. Guapísimo. Y te digo, hubo muchas referencias en la película, volviendo otra vez al inicio de la película, de lo que no podemos avanzar. Esta referencia que hace de lo que sucedió hace algún tiempecito en Hollywood en la entrega de los Oscars, cuando nuestro queridísimo y chistosísimo Chris Rock hizo una bromilla a la esposa de Will Smith. Aquí lo parodian, donde hay una parte en la película donde ya casi al final de toda la franquicia que se había echado casi todos los ¿cómo se llama ayúdame, ya no me acuerdo. Los policías estos eran de la... ¿Cómo se llama la organización? Son agentes, ¿no? Bueno, los agentes, ajá. Bueno, al último agente le dice, le pega
se le acerca derecho y le dice, a mi país no lo vas a tener en mi boca, ¿no? Y le pega la cachetada muy al estilo de Will Smith. ¿No? Y fue una referencia que te quedas, ay, o sea, no se midieron, no se midieron en cuanto a muchas referencias que se han dado en la farándula, y en particular, pues esta sí me llamó la atención. La que no entendí fue la parte, y eso sí, sí han hecho muchas referencias, donde se queda con las garras en el trasero de uno y con las garras en el estómago del otro. Uh-huh. Ahí sí, esa referencia no la entendí, pero si alguien sabe, pónganlo ahí en los comentarios a qué se refería esa referencia, porque es que hay demasiado. Sí. Demasiado para platicar de esta película, y las referencias y la historia, porque también hay que reconocer una cosa, que no es una película que continúa una secuencia de Deadpool. Esta película es totalmente Deadpool y Wolverine. Sí. No es continuación de la película anterior. Que fíjate, a mí esa parte sí no me gustó mucho. Sí salen los personajes originales de Deadpool, pero no me gustó. Es que es un partir de cero. Fue como, siento yo creo que ni siquiera valdría la expresión de un borrón y cuenta nueva, sino que simplemente es el universo de Deadpool desde el punto de vista que estamos hablando de que todo empezó o partió porque su universo se iba a desintegrar, y eso significaba que él iba a perder a toda la gente que él realmente ama. Todo giraba alrededor es una buena manera de sus amigos de terminar la trilogía de Deadpool. Cuando realmente la verdadera maldad o el verdadero enemigo no era ese. Sí. Se estaba persiguiendo otra cosa, ¿no? Pues fue pelear con él mismo. Sí, encontrar. Digo, si en Logan se despidió de una buena manera, en esta película, que es un Wolverine de otro universo, iba a decir otro Wolverine, pero no, es el mismo, solamente que de otro universo, de un universo donde él falla como parte de un grupo que son los X-Men, y encuentra la forma de reivindicarse, ¿no? Eso fue lo importante. Pero te digo, esta película es totalmente Deadpool y Wolverine, nada más. Fue así como hace muchos años, ¿te acuerdas de ese gran libro que se llamó La muerte de Superman? Sí. Donde te aventabas todo el libro, pero obviamente no recuerdo cuántas páginas, 100 y tantas páginas eran, veías prácticamente todo el universo y todos los superhéroes que existían, ¿no? Todo lo que giró alrededor de la Liga de la Justicia. A mí se me pareció que esto fue algo muy parecido a eso, porque desde un inicio, cuando supimos que salían los X-Men, imaginábamos a estos mutantes pues con sus característicos trajes. Ya lo mencionabas tú en la entrega anterior. Sí, ¿no? Dimensiones diferentes a lo que te refieres con el cómic de la muerte de Superman, porque eso sí fue en su momento un batacazo al mundo de los cómics, que mataran al superhéroe por excelencia, a Superman, que es complicado, ¿no? Ya los demás superhéroes eran nada ante esta situación. Pero esta película en general, te repito, es eso, es ver 100% a Deadpool, 100% a Wolverine, porque los demás adornan esa relación que se va dando en toda la película. Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo, pero partiendo de lo que dices tú, que de repente como que de dónde viene, hacia dónde va, o de qué va, o qué onda, como que te dejó ese interrogante. Yo pienso que esta película fue como que partiendo de, porque hay un dato importante, y eso es que, por decir, en la serie de Loki, ¿estás de acuerdo conmigo que al final de la temporada Loki queda controlando todo el universo de la secuencia de los universos? Sí. Entonces él peleó, o él no estaba de acuerdo en que los universos giraran. Él fue muy partícipe de que crecieran, pero que no se tocaran, al grado de lograr convertir un árbol. ¿Sí? Entonces ya los universos ya no giraban, o sea, se iban desarrollando, iban creando sus ramas y todo esto, ¿no? Como un árbol genealógico.
Ese es el punto de Loki, y eso es de lo cual estaban en contra, porque ese fue el verdadero problema en la película, que querían esta hermana no nacida de Xavier quería apoderarse de la nada, destruyendo ese Cassandra árbol. Nova. Exactamente, la mala del cuento, porque al final de cuentas esa era la mala. Y bueno, yéndonos un poquito más adelante, esta parte de que decían, no, es que si tú juntas las dos energías vas a explotar y te vas a desintegrar. Ahí yo siento que eran como que dos energías, por eso no sucedió, no se fue a la fregada ni Wolverine ni Deadpool, porque son antítesis los dos. Pues mira, hablando del tema de los multiversos, realmente es el meollo de este asunto en estas historias. Sí. En ese episodio de Loki del que hablas, pues realmente es irónico que Loki esté en contra de todo esto, ¿no? Porque sea el controlador de los multiversos. Pues es que ese es el ego de todos los dioses, ¿no? Pero entonces eso te va a dar la pauta para otras películas de Marvel. Sí, o sea, realmente el punto fino es eso. Sí, exactamente. Que ese es el parteaguas a otras películas, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Sí, no, y sobre todo que hablando de muchas referencias, como hablabas, la aparición de la antorcha, otro personaje icónico, sobre todo. También. Sí, o sea, ese lo sacaron tal cual como era. No, el sapo. Pyro. También Pyro. Sí. Que fue el único, bueno, de los pocos actores de las películas anteriores que regresó Pyro, regresó Cybertruck. Ellos fueron los actores que participaron en las primeras películas. Sapo ya no, Ray Parker ya no pudo salir en esta película. También hubo una referencia que hizo Deadpool cuando dice, no manches, aquí está Electra, aquí está Blade, aquí está Gambito, y dónde está ¿cómo vamos a detener a esta chica, no? Pues que solamente teniendo el casco de Magneto. ¿Y dónde está Magneto? Y hace la referencia, ¿no? ¿Por qué demonios no aparece Magneto? Sí. Otra referencia está la Bruja Escarlata. También. En la piedra tallada. Como que ahí sí no hubo más referencias, simplemente estuvo visualmente ahí. Realmente lo manejaron muy bien las referencias. Fue genial. Y como dices, de principio a fin, fueron muchas cosas. Sí, la verdad, sí. Incluso sí sabías que la escena en donde va saliendo Wolverine con Deadpool, en el momento que se van a enfrentar con todo el universo de los Deadpools, donde aparece la canción de Madonna. Sí. La empresa encargada de la empresa musical encargada de administrar los derechos de los artistas con referencia a sus canciones, pues no quería soltar la canción, es muy complicado. No la quería soltar, y fueron a buscar a Madonna, le enseñaron la secuencia de escenas, le dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo visualizada tu canción para esta escena, y le enseñaron secuencia por secuencia. Y ella les dijo, ¿saben qué? Pero, ¿y por qué no le agregan esto? ¿Y por qué no O sea, parte de las escenas tiene la creatividad también de Madonna, que tuvo ahí mucho que ver. Como un dato curioso para todos ustedes, que Madonna soltó la canción porque definitivamente le gustó la idea y participó además. Pues dicen que tuvieron que volver a regrabar todo. Si vas a prestar tu canción, creo que tienes el derecho a meter mano. Sí, bueno, sí, para opinar un poco, ¿no? No, y la verdad va a ser una de las escenas, una escena musicalizada con esta canción de Madonna, creo que de las más recordadas en el cine. Y además, mira, yo no sé, pero no sé si me vistes tú lo mismo, pero se volvió incluso visualmente se volvió una referencia en cuanto a los videojuegos que jugábamos por ahí de los del 80 al 80, 85, que te va avanzando a la pantalla y vas matando a todos, y de repente está la de Metal Slug, donde van matando a todo el mundo, pero de repente aparecieron unos güeyes que se espantaban y corrían, cosas. Y se ve esa secuencia, Y esa escena y la escena de la que comentabas, donde están los dos entrelazados, demuestra lo que es esta película. Es un romance entre Deadpool y Wolverine, porque es eso, es un romance entre esos dos personajes, y fue la manera
perfecta para despedirlos a los dos ya ¿Y cómo meterías la nostalgia ahí? Para próximas películas. No, en ese momento tú estás hablando de una simbiosis que se dio entre ellos dos, pero ¿no entra también la nostalgia? De recuento de cosas que viviste y de volviendo a tocar el tema de... Pues mira, aquí la nostalgia sería, bueno, tal vez no nostalgia, pero es como... El recuerdo de muchas cosas, ¿no? Es el sueño cumplido de lo que quisieron hacer en X-Men Orígenes. Querían poner esa relación de Deadpool con Wolverine, que no lo lograron, la verdad lo mal lograron, esa relación, que en esta película sí se logró, ese romance entre estos dos personajes, esa simbiosis, como tú dices, porque empiezan de una mala manera y lo terminan bien. Pero, ¿cómo fue que se dio? Tuvieron que agarrarse 48 horas Un romance. dándose con todo y en medio de los golpes y todo en esa famosísima camionetita que como la odiaron y a la vez la terminó como muy buena secuencia. La como verdad es que su muy campo de batalla de pelea. Me gustó. Oye, y ahí estuvieron sonando canciones de que en su momento en los papeles que ha hecho Hugh Jackman, como en la de Great Showman. del Great Showman, que hay otra canción que también sale él cantando, o sea, referencias. No, no, vamos. También comentamos en el podcast pasado del papel tan fundamental que toma la música, en cómo van musicalizando las escenas. Sí. Y en esta ocasión tampoco quedó mal. Pues sí, definitivamente. Creo que no vamos a parar, digo, hay tantas cosas que hablar de la película, como seguramente ustedes en este universo del YouTube van a irse encontrando y van a ir explorando y cada vez datos curiosos de Deadpool y Wolverine y van a encontrar tal y tal cosas que nosotros de verdad en su momento pues sí, aparte de la emoción de ver a cada uno de los personajes allí, reírse a carcajadas de cada sandez que hablaron y dijeron, esta parte de que era tanta su desesperación que tomó alcohol etílico para alcohol del 90 para saciar su sed del alcoholismo. Vaya, hay muchas referencias que a final de cuentas te dejan un muy buen sabor de boca. No, todo en general en esta película muy bueno, ¿verdad? Sí. No hay una calificación negativa en algún momento. Sí, no, definitivamente. La verdad es de que se nos hace muy corto todo lo que llevamos hablando. La verdad es que siento que hay muchas cosas más que hablar. Y probablemente para bien, ¿no? Ya spoileamos mucho. Sí. Muchas escenas de la película. Y no fue todo, ¿eh? Pero aún así hay mucho que ver y sobre todo el disfrutar y ir a verla al cine. Yo creo que es lo más importante. Porque por aquí fue el primer fin de semana de estreno y salieron spoilers por todas las redes sociales. Sí, bueno. Que la verdad da coraje. Si no has visto la película, da coraje ver todo eso. Porque ya vas predispuesto a ver la película. Pues sin embargo, fíjate que también estos temas que se han abordado, también yo noté en algún video, decía, si no has ido a ver la película, esta información está llena de spoilers, así es que mejor te recomiendo que ni veas el video. Sí, ese fue uno de los videos que yo vi, ¿no? Entonces fue responsabilidad tuya verlo. Si no lo viste o no has ido a ver la película, pues lo advertimos que va a haber spoilers esta ocasión. Sí, bueno, en esta ocasión sí. En la entrega pasada pues sí hablamos muy de lo que pudiera llegar a ser. Hoy ya estamos hablando de muchas cosas y muchas referencias. De lo incluso el esqueleto hasta el nombre de Hugh Jackman le pusieron, ¿no? Porque lo apodó Hugh. Sí. ¿No? Pero bueno, esto es parte de lo que vimos. Estas fueron nuestras impresiones. Espero que les haya llamado la atención. Ayúdenos a crecer en este proyecto que tenemos. La verdad es que lo estamos haciendo como una inquietud que nos dio de un día que nació como idea de un sueño. Hoy lo estamos concretando porque los sueños se concretan, señores. Definitivamente hay que concretarlos. Echamos a andar
este proyecto. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Suscríbanse. Ay, métanse y créanme lo que vamos a hablar de diferentes temas, muchas cosas buenas. Obviamente, las críticas son bienvenidas. Bueno, yo digo yo. Y a final de cuentas, todo es bienvenido. Así es que, chenle, platíquenos en la caja de comentarios qué fue lo que más les gustó de la película, si es que ya la fueron a ver. Y si tienen algún dato curioso, pues también pónganlo, créanmelo, vamos a ver si podemos hacer una tercera, Claro, tal vez, porque esto da para mucho más. Estén pendientes, denle like, si les gustó el tema, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de qué nuevo video, suscríbanse y pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, Robert, su servidor Vicat Gutiérrez, como siempre, en la firme intención de poderles brindar contenido para que ustedes se la pasen bien un rato. Vayan escuchando. Por cierto, estamos en Spotify. Todos los lunes estreno, ¿eh? Si no nos puedes ver en video, nos puedes escuchar en tu coche. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.